E, na sequência, vamos passar a palavra ao jornalista e analista internacional Carlos Morri, que representa, neste momento, o Partido Socialista do Chile, que, de igual modo, com o PSOE, é também, aqui na América Latina, sem a menor sombra de dúvida, o partido mais importante, o Partido Socialista mais importante, de maior experiência e experiências exitosas, que, logo após a ditadura Pinochet, no Chile, compôs os dois primeiros governos democráticos com a democracia cristã e, na sequência, agora estamos já na terceira gestão deste importante partido latino-americano e nosso irmão, nosso congênere. Claro que, enfrentando as dificuldades decorrentes da nova fase que vive o mundo e do vento do conservadorismo, mas, mesmo assim, o povo chileno tem reconhecido a importância do Partido Socialista do Chile, ao ponto de conduzir-lhe 3 vezes, sob a presidência dele, primeiro com o Lago e agora 2 mandatos, já o segundo mandato da presidente Bachelet. De modo que nós estamos muito felizes também que o Carlos possa nos dar a sua palavra, a sua experiência. Ele conhece bem o Brasil, porque aqui vive também na Embaixada chilena, mas é um membro do partido, é uma pessoa que acompanha e que entende, sobretudo, do que se passa no mundo e, em particular, no Chile. Com a palavra, Carlos Morri. Boa noite, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, permítanme agradecer o convite para participar no seminário intitulado Desafios da Esquerda Democrática no Brasil e no Mundo, onde tenho a elevada honra de compartilhar este painel de expositores com o deputado do PSOE, Ignacio Sánchez Amor, e o pós-doutor em Ciência Política, Oscar Vilhena Vieira. Eu agradeço, em particular, a deferência do convite ao Dr. Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Isso foi o único que eu vou falar em português. Agora vou passar espanhol devagar, por respeto ao português. Traigo en esta ocasión el saludo del Partido Socialista de Chile, que celebró el 19 de abril su 84 aniversario, al Partido Socialista Brasileiro, que está conmemorando hoy sus 70 años de existencia. Cuando se nos invitó a hablar sobre los desafíos actuales de izquierda en Brasil, Latinoamérica y el mundo, fue inevitable pensar no aporte reflexivo de un grande pensador italiano, Norberto Bobbio, fallecido en 2004, que 10 años antes publicó un texto canónico, Direita e Izquierda, razões e significados de uma distinção política. Um trabalho que resultou antecipatório, já que pouco depois começaram a aflorar em distintos pontos do mundo candidatos de todo tipo que faziam um discurso recorrente en el que reiteraban que ellos no eran de izquierda ni de derecha, como primer paso en un camino que generalmente conducía a negación de la política como un todo. De fato, se eu não lembro mal, nas últimas eleições municipais no Brasil, tive um candidato a prefeito de uma importante cidade do Sudeste que sostenía que él era un gestor y no un político. Y sus electores, al parecer, acreditaron en él y votaron por él en las urnas. Decía Bobbio, justificando su tarefa al escribir el libro mencionado: me ha movido un deseo de claridad conceptual. Deseaba razonar, eliminar confusión. Existe también un motivo práctico. En cada momento se niega la distinción entre derecha e izquierda. Porém, se sigue utilizando constantemente. Es una caixa vacía da cual todos tiran cosas. Si esto ocurre, es por algún motivo. Apuntemos también que, al margen de la utilización oportunista de este bordão, como ustedes dicen,
de quienes se niegan a ser encuadrados dentro de la dicotomía esquerda-direita, a aparição do trabalho de Bobbio obedece a outro motivo bem concreto, a implosão do chamado socialismo real e do sistema soviético. E de como lembrou o deputado Sánchez Amor, que tive quienes postularam o fim da história, não? Fukuyama e tudo isso. E com ella das polarizações sobre as quais se haviam articulado as disputas ideológicas no mundo prévio à caída do Muro de Berlim. Esse contexto não é um dado menor, pois contribui em não pouca medida a que vastos sectores da social-democracia europeia, alguns deles bajo influência do denominado consenso de Washington, empiecem a levantar plataformas programáticas que no difieren en un grado importante de las que levantaban al mismo tiempo partidos liberales o incluso conservadores en sus propios países. No es irrelevante que el libro de Bobbio se publique 3 años antes de la llegada al poder de Tony Blair, que parapetado en las tesis de Anthony Giddens, que propugna una tercera vía, abre espacio para el auge del llamado nuevo laborismo, que en ciertos momentos, y sobre todo en el campo económico, está más perto de los Tories y de Margaret Thatcher que de los postulados de Clement Attlee, el padre del estado de bienestar británico al fin de la Segunda Guerra Mundial. Feita esta digresión inicial, quisiera referirme, volviendo rápidamente al presente, a las banderas y reivindicaciones históricas que nos permiten asumirnos hoy como hombres y mujeres de izquierda, en un mundo complejo donde o individualismo y atisbos de disociación propios de la posmodernidad parecen primar los valores y principios colectivos que siempre han guiado nuestro accionar como socialistas. Por ello, voy a permitirme listar 10 tesis o enunciados que a mi juicio permiten configurar un programa básico común para todos aquellos que nos decimos representantes da izquierda. En primer lugar, eu acho que é importante uma luta permanente, sostenida e sistemática contra a desigualdade, que é o mal que carcome as bases de qualquer tipo de desenvolvimento sostenible e inclusivo. Não tem desenvolvimento com bases firmes que se sostenga sobre a segregação ou exclusão de sectores sociais, dado que isto significa um freio para a expansão das forças produtivas, já que a inteligência é um bem que, afortunadamente, felizmente, se reparte em forma estadísticamente igualitária, aunque é óbvio que se vê favorecida por entornos ou cunas amigáveis. A ideia socialista nace como uma crítica e uma resposta alternativa ao capitalismo. Hoje, sin embargo, se admite que o capitalismo é capaz de desenvolver, em comparação com modos de produção anteriores, as forças produtivas e de gerar riqueza, aunque seja a través de um incessante processo de criação e destruição, impulsado pelos espíritos animais, de los que hablaba Keynes. Pero el imperio sin contrapesos del mercado también genera concentración y desigual distribución de renta, alienación y deshumanización y es capaz de poner en riesgo a propia sustentabilidad do planeta, si no se le ponen frenos a su faceta más depredadora. Aí é quando recobra vigência a teoria e a prática do socialismo moderno, com seu postulado básico de que a liberdade completa dos homens só é possível se se elimina a desigualdade extrema. Como indica um recente documento de nosso partido, en el que se plantean os eixos programáticos para um eventual próximo governo, e fala de um horizonte, de um Chile pós-neoliberal, vou fazer uma citação. O socialismo é uma aspiração superior de la libertad humana,
pero a diferencia del pensamiento liberal y conservador, considera que dicha libertad solo es posible si se realiza el valor de la igualdad. La igualdad permite que el desarrollo de la libertad sea para todos y no solo para algunos. La libertad de unos pocos no es libertad, sino privilegio. En ese sentido, o Partido Socialista de Chile, recolhiendo su mayor tradición de partido que desde su fundación se caracterizó por su creatividad y autonomía para pensar el socialismo desde perspectivas ajenas a la ortodoxia o hacia modelos únicos, no tiene ningún complejo en asumir que, cito nuevamente, el neoliberalismo es la forma actual que adopta el capitalismo en Chile, en la mayor parte de América Latina y en algunos países desenvolvidos. Nadie aquí puede llamarse a engaño. O neoliberalismo, promovido en forma entusiasta por gobernantes como Reagan y Margaret Thatcher y bendecido intelectualmente por la Escuela de Chicago, basada en pensadores como el austríaco Hayek, no solo tuvo entre sus adversarios a los países del bloque soviético y con economía centralmente planificada, sino también a los estados de bienestar que florecieron en Europa occidental de posguerra y en algunos países latinoamericanos, y el reconocimiento activo de derechos sociales universales que estos habían logrado. Por esta razón, un segundo punto de un programa de izquierda necesariamente debiera considerar a construcción o reconstrucción y defensa, segundo sea o caso, de un Estado social con derechos mínimamente garantizados, entre los cuales figura, por cierto, o derecho a salud, a educación de calidad, a vivienda, a moradía, a cultura y a un transporte público digno, entre otras cuestiones. Este welfare state también involucra, por cierto, o derecho a una ciudadanía real y sin restricciones de ningún tipo, en que minorías, negros, indígenas, LGBT, narcodependientes, etcétera, vean preservadas y protegidas su condición de tales por parte de las leyes y del Estado. A tarefa en procura de esta meta es difícil, mas no imposible. Permítanme, oh señores, lembrar que Chile, tras el golpe de Estado cívico-militar encabezado por Pinochet en 1973, fue una especie de laboratorio o conejillo de indias para establecer, con el respaldo de las armas, uno de los experimentos neoliberales más extremos y radicales del mundo. Se privatizó a grande escala a educación, a salud y a previdencia, y todo ello a marchas forzadas y sin necesidad de requerir aprobación de ninguém. As transformações no caminho da chamada desregulação antiestatista foram tão profundas que ficaram incluso garantizadas como cláusulas pétreas na Constituição de 1980, que junto con consagrar el rol de un Estado mínimo y subsidiario, necesitaba de altos quórum parlamentarios para ser reformada. Es decir, poseía candados que la hacían poco menos que inmodificable. Lo cierto es que pese a todos esos amarres y condicionamientos que limitaban cualquier posibilidad de cambio, con la recuperación de la democracia a partir de 1990, los gobiernos de la concertación primero y hoy de la nueva mayoría, conglomerados, coaliciones ambas que OPS integra y en los que juega un rol central, han conseguido ir introduciendo reformas que paulatinamente han permitido recuperar algunos de los derechos conculcados. Ya con el gobierno de Lagos se creó el Plan Auge de Salud, que permitió mejorar la cobertura y atención de algunas enfermedades, de algunas dolencias. También en lo que yo personalmente, ya no a nombre del Partido Socialista de Chile, llamaría una suerte de neoliberalismo corregido y de rostro humano, se echaron las bases de un crédito con aval del Estado
que posibilitó que jóvenes de familias de baja renda pudieran ingresar a las universidades con esta ayuda que costeaba parte del costo de ingreso. Con el CAE, que sin duda fue un paliativo y no una solución definitiva, en 10 años, entre 2005 y 2015, casi se duplicó a matrícula total en las universidades, llegando este último año a 1.152.000 alumnos que estudiaban en el sistema de educación superior. Ahora, el gobierno da presidenta Michelle Bachelet fue más allá ainda de esto y ha avanzado gradual, pero más decididamente, hacia la gratuidad universal en las universidades, ampliando año a año o percentual de jóvenes de sectores sociales postergados que no deberán pagar por su formación universitaria. Ya hay hoy 275.000 familias beneficiadas por la gratuidad y se espera que en 2018, así lo anunció la presidenta en junio de este año, o 60% de los estudiantes más vulnerables también tendrán acceso a este beneficio. Para ir más rápido y no correr el riesgo de aburrir a vocês, voy a anunciar muy rápidamente otros puntos esenciales de un programa básico de izquierda. A saber, fortalecimiento de la democracia y las instituciones, principalmente en los países que viven ainda los efectos de trabajosas transiciones post-autoritarias y donde rigen democracias de baja intensidad o fuertemente tuteladas por intereses oligárquicos. Junto con ello, por cierto, y estoy pensando en Venezuela, es necesario subrayar el respeto irrestricto a las reglas del juego de la democracia liberal, lo que implica alternancia de poderes y respeto a voluntades populares, aun cuando ésta se incline por posturas conservadoras. Garantizar la estabilidad institucional y desechar cualquier tipo de atajos o tentaciones autoritarias. En un clima de caos y confrontación, siempre son los poderosos los que tienen a mayor probabilidad de imponer su hegemonía. Dice el documento do PS que ya cité antes, cuando desaparece la política, o que fica es o reino do fáctico, es decir, la ley do mais forte. Otro punto, a mi juicio irrenunciable, es la necesidad de construir un muro infranqueable entre el dinero y la política, como faló el diputado Sánchez Amor. La crisis de la democracia representativa que hoy vivimos tiene distintas causas, muchas de ellas ya enumeradas. Con todo, o más corrosivo, sin duda alguna, para la democracia es la corrupción, que al deslegitimar el sistema político como un todo, propicia la aparición de salvadores de la patria, que prometen moralidad y limpieza de los establos. Para el Partido Socialista de Chile, constituye una tarea de orden estratégico reconstruir una política con un profundo sentido ético, de compromiso social que restituya prácticas solidarias y de gratuidad de la acción política. Lo anterior implica colocar una línea divisoria estricta en la relación entre políticos y empresa, dinero y política. Hay que fortalecer, por tanto, la transparencia y la rendición de cuentas. Las generaciones emergentes demandan, con toda razón, menos opacidad y más horizontalidad en las decisiones, y hay que hacerse cargo de este desafío. Otro punto es el apoyo a reformas políticas que garanticen representatividad y plural y efectiva en sociedades complejas. La política es siempre una actividad perfectible, mas en ocasiones se alega esta necesidad para introducir presuntos mudanzas que solo favorecen autopreservación y preservación das élites, dos incumbentes y titulares dos cargos. En Chile, ao contrário sensu, o governo da presidenta Bachelet puso fin al sistema electoral binominal heredado da Constitución da dictadura, que estableció reglas en orden a premiar o desempeño de dos grandes coaliciones,
dando escaso espacio a la aparición de nuevos actores. Esto representa un avance democrático de gran importancia, mas também não significa que se abra a porta para uma proliferação indiscriminada de novas siglas políticas que corren o risco de se transformar en lo que Brasil se llama de leyendas de aluguel, es decir, partidos que son creados no con el fin de promover un ideario determinado, sino de constituirse en una oportunidad de negocio para sus socios controladores. Otro punto que yo hallo irrenunciable es asegurar una real libertad de expresión con pluralidad de medios y opciones informativas. La experiencia histórica demuestra que el socialismo impuesto a la fuerza y fechado a cualquier tipo de críticas, aun en las condiciones más feroces de acoso por parte de grupos internos o externos, conduce inevitablemente al fracaso, pues se elimina la posibilidad de autocorregir rumbos y cualquier observación cuestionadora es considerada como propia de los enemigos del pueblo. Una marxista clásica y radical como Rosa Luxemburgo se atrevió a escribir en un panfleto de 1918 sobre la Revolución Rusa o siguiente: sin elecciones gerais, sin libertad de imprensa, libertad de expresión, libertad de asamblea, sin la libre batalla de las opiniones, la vida en cada institución pública se deteriora, se transforma en una caricatura de sí misma y la burocracia se eleva como el único factor determinante. Palabras proféticas, sin duda. Claro que, junto con asegurar una completa libertad de expresión, es necesario garantizar que el ciudadano común no vea en los medios de comunicación solo un mercado sometido por las leyes de oferta y de demanda, onde muitas vezes, e vocês no Brasil sabem muito bem disto, os grupos e cadenas dominantes se las arreglam para gozar de todo tipo de subsídios estatais. Outro ponto desse programa mínimo de esquerda é a preservação dos direitos humanos em suas múltiplas formas e resgate da memória histórica. Em países como Chile e Brasil, que vivieron bajo longas y cruentas dictaduras, al igual que otras muchas naciones de la región entre los años 60 y 80 del siglo XX, es imprescindible que los estados fomenten políticas activas de rescate de la memoria histórica, con el fin de que esas atrocidades no se repitan. Toda política de izquierda debe por énfasis no feito de que a juridicidade e a justicia por propia mano es el emblema de los que desean voltar a aplicar a ley do más fuerte, escudado en esta ocasión en el fato de una presunta demanda social por mano dura. Los derechos humanos son un concepto dinámico e incluyente que hoy debe abrigar y proteger, por ejemplo, al creciente número de inmigrantes y refugiados que procuran nuevos horizontes para mejorar sus expectativas de vida. A estos 7 puntos que ya llevo mencionados, agregaría 3 más para fechar ya o decálogo. Defensa de los derechos sociales conquistados. Frente a los cantos de sireia que pregonan a desregulación del mercado de trabajo y a flexibilización de los derechos trabalhistas, la izquierda debe ser insistente y irreductible al promover su defensa irrestricta. En rigor, no existen leyes ni estatutos inmodificables, mas los cambios que se estiman necesarios deben ser discutidos y concordados con las organizaciones sindicales y no impuestos a ritmo de aplanadora por circunstanciales mayorías parlamentarias. La reconfiguración de economía en busca de mayor competitividad en los mercados internacionales no puede ser feita sobre la base de la precarización del trabajo. Por ello es que la reforma educacional es clave. Países como Brasil y Chile, que tienen que reinsertarse en la economía mundial, no solo como productores de materias primas, sino como países capaces de añadir valor agregado y a consiguiente mejora de capital humano, que esto implica a una pauta exportadora.
Penúltimo punto, relaciones internacionales e interestatais gobernadas por el consenso y no pela forza. En un marco de un mundo crecientemente multipolar y con intereses hegemónicos en disputa, Latinoamérica y América del Sur en particular deben intentar preservar su condición de zona de paz y libre de conflictos interestatais. El proceso de paz en Colombia ha contribuido a desactivar una amenaza de escalada armamentista y es imprescindible que ahora se abran canales de diálogo que impidan que la crisis en Venezuela avance hacia niveles de confrontación más agudos, lo cual, sin duda, también repercutiría en todo el hemisferio. En opinión de los socialistas chilenos, no hay espacio hoy para hegemonismos ni intervencionismos de ningún tipo, que junto con desestabilizar a regiones específicas, llegan junto con los conflictos armados catástrofes humanitarias y todo tipo de calamidades. Y por último, no hay una sola izquierda ni un modelo único de progresismo que sirva como receta o referencia universal. Se ha dicho hasta el hartazgo que no es posible ya hablar de izquierda, sino de izquierdas. Caídas las antiguas catedrales y los vaticanos ideológicos, en cada país se impone la necesidad de buscar los propios rumbos hacia sociedades menos injustas y más incluyentes. Esto no impide que de alguna forma sigan vigentes espacios de interlocución y diálogo donde convergen partidos y corrientes que comparten las visiones solidarias que han acompañado desde su nacimiento al socialismo, cuando comienza a configurarse como tal a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la primera Asociación Internacional de Trabajadores creada en Londres en 1864. Existe, por ejemplo, la Coordinadora Socialista Latinoamericana, de la que participan el PSB, el Partido de Miguel Arraez y el Partido Socialista de Chile, el Partido de Salvador Allende, junto a otras colectividades hermanas. Mas ninguno de esos partidos aspira, ni por lejos, a proponerse como un faro que ilumine o camino o sendero dos demás. Nuestras pretensiones, por cierto, son mucho más humildes, aunque nuestros sueños siempre volan alto. Muito obrigado. Agradecemos desde logo muitíssimo ao companheiro Carlos Morri, do Partido Socialista do Chile, pela sua bela exposição.